¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a su programa que dice la Biblia. Estamos listos nuevamente, como cada semana, para dar respuesta a algunas de sus preguntas. Y en esta ocasión tenemos la cita. Lucas 16:16 nos preguntan qué quiere decir Juan con este texto. Lucas 16:16 dice: hasta el tiempo de Juan Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Y la pregunta sería, ¿qué quiere decir Lucas 16:16? ¿Que la ley terminó con Juan? Bueno, el texto dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y que desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En realidad, el texto no afirma que terminaron o dejaron de tener valor la ley y los profetas. Bueno, lo que realmente quiere decir aquí Juan es que esos escritos eran los únicos documentos que contenían hasta ese entonces lo revelado por Dios respecto de su reino. Para convencer a los hombres de que el reino era real, eran necesarias las enseñanzas y las profecías irrebatibles ofrecidas, por supuesto, en la ley y los profetas. ¿Qué fuerza podía tener una prédica sin los profetas? Es como si hoy usted predicara sin la Biblia. Y que tristemente sucede mucho. Hay muchas personas que predican sin la Biblia y las personas les creen lo que ellos dicen. Entonces, pues estarían engañados y estarán yéndose a la perdición. Pero, ¿saben? Al recordar solamente algunas expresiones de Jesús, entendemos que para él, la ley y los profetas, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, pues no pudieron haber terminado, porque él indicó la permanencia de la ley y los profetas cuando él ordenó escudriñar las Escrituras, porque ellas daban testimonio de él. En Juan 5:39, recordemos esa cita, dice: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, él afirmó también, por ejemplo, que ellos, al ignorar las Escrituras, era la causa por la cual ellos estaban en un error. Vamos a leer rápidamente Mateo 22:29. Dice Mateo 22:29, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Por desconocer las Escrituras, y estamos hablando nuevamente de que las Escrituras a las cuales Cristo Jesús se refería era el Antiguo Testamento, que era lo único que estaba escrito en aquel entonces. Él también, por ejemplo, reiteró su importancia cuando él citó, por ejemplo, Deuteronomio 8:3. Vamos rápidamente a leer Deuteronomio 8:3 y usted se va a dar cuenta de algo muy pero muy interesante aquí. Y eso lo vamos a combinar con Mateo 4:4. Deuteronomio 8:3 dice: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Yo creo que ya más o menos usted sabe a lo que nos estamos refiriendo y a lo que se refería Cristo Jesús en Mateo 4:4. Dice Mateo 4:4: pero Jesús les dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Creo que nosotros todos conocíamos esa cita de Cristo Jesús, ¿verdad? Esas palabras de Cristo Jesús. Pero realmente lo que estaba haciendo Cristo Jesús, estaba él citando a la ley y a los profetas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? O sea, no podría ser posible que Juan estuviera diciendo que la ley terminó con la ley y los profetas, sino que hasta ese momento era todo lo que existía.
Hasta ese momento era todo lo que existía. Recordemos también, por ejemplo, la ocasión cuando Cristo Jesús acababa de resucitar y que iban dos de sus discípulos caminando hacia Emaús, y cómo es que Cristo Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, para que ellos recobraran esa fe que habían perdido con su muerte, y que tristemente, por estar peleando quién iba a ser el primero en el reino, pues no pusieron atención o no creyeron de que Cristo Jesús iba a resucitar. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 24, 25 al 47. Encontramos todo ese relato de cómo es que esos discípulos, al ir caminando, se les apareció Jesús y él les declaraba lo que las escrituras, o sea, la ley y los profetas decían de él. Los apóstoles, por ejemplo, también recomendaron ellos estudiar las escrituras. Y ellos declararon que pues la palabra de Dios era santa y que era de mucha utilidad. Por ejemplo, vamos a 2 Timoteo 3, 15 al 17. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y aquí también vamos a encontrar algo muy interesante. Dice: desde la niñez se te ha enseñado las escrituras, o las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y pues nuevamente aquí a lo que se refiere Pablo en su carta a Timoteo, está hablando de la ley y los profetas. Entonces ellos también, los discípulos, pues sabían a lo que se estaba refiriendo Juan, y por eso seguían citando, porque seguía teniendo validez, como hasta hoy sigue teniendo validez. En Romanos 15:4 es un texto también, yo creo que muy conocido por tal vez muchos de ustedes, y dice de la siguiente manera: tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas del Señor. Entonces, aquí Pablo nuevamente vuelve a decir que las escrituras, la ley y los profetas se escribieron para nuestra enseñanza. Y llegamos casi al final. Y quisiera leer un texto que se encuentra en 2 de Pedro 1, 16 al 21, y que ellos, los profetas, en este caso Pedro, sostuvo que la palabra profética era una antorcha a la que se debería estar atentos, a la que deberíamos estar atentos cada uno de nosotros. Y vamos a leer rápidamente 2 de Pedro 1, 16 al 21. Dice de la siguiente manera: pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida del Señor nuestro Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte del Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos, sigue diciendo, oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí Pedro está hablando en el contexto de cuando estuvo en el monte de la transfiguración, cuando se aparecieron Elías y Moisés a Cristo Jesús y a 3 de sus discípulos. Entonces, la ley y los profetas eran escrituras tan importantes que se les cita 280 veces en el Nuevo Testamento. Por lo ya dicho anteriormente, queda claro que esa expresión de Jesús significa que la ley y los profetas eran todo lo que hasta ese momento había sido revelado tocante al reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com?
¿Qué dice la Biblia? 07@gmail.com, o también en Facebook en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.